unas bases del periodismo importantes, pero sentía que estaba perdiendo lo esencial dentro de este oficio, que es hacerlo, ejecutarlo. Es muy distinto cuando usted hace un ejercicio en clase porque se lo manda un profesor y le dice haga un reportaje de esto, a usted tener que hacer un reportaje porque se va a publicar de verdad. Y yo empecé como a aprovechar internet, año 2004, y empecé a mandar correos electrónicos a un montón de gente, directores de medios grandes y pequeños, diciendo yo quiero trabajar gratis, déjeme trabajar gratis, yo hago lo que quiera, pero déjeme trabajar gratis. Varios me respondieron diciendo que era imposible, y solamente uno, llamado Juan Guillermo Ríos, que trabajaba en aquel entonces como director de noticias de Radio Santa Fe, me contestó el correo. No me contestó el correo, me llamó su asistente, me llamó al día siguiente que yo mandé el correo y me dijo, mire, Juan Guillermo quiere conocerlo usted, venga mañana a las 10:30 de la mañana a la emisora. Al día siguiente, 10:30 de la mañana, a la emisora. Era finales de enero ya del 2005, y me senté con él a conversar un rato. Yo para entonces ya estaba como locutor en Javeriana Estéreo haciendo un espacio de rock clásico y uno de jazz, y me acuerdo que hablamos un rato de noticias, por qué quería hacer yo noticias, qué hacía yo en Javeriana Estéreo, qué hacía antes, dónde había estudiado el colegio, y finalmente me dijo, mire, llamó al jefe de redacción, Sair Buitrago, que yo está en la casa editorial del Tiempo, llamó a Sair y le dijo, mire Sair, Juan Pablo, le presento a Juan Pablo, él va a quedarse aquí con nosotros trabajando 3 días en prueba, él quiere aprender, evalúe, si a los 3 días sirve, lo dejamos, y miramos aquí cómo lo vinculamos, que en realidad me pagaban en negro, pero eso no se puede decir ya, o bueno, sí, ya se puede decir, ya prescribió el delito. Pasaron los 3 días y pasé, lo logré y me quedé y empecé a trabajar en febrero del año 2005 en Radio Santa Fe, cubriendo Bogotá, pero ni siquiera Bogotá, sino localidades de Bogotá, que para entenderlo... Barriales. Todo, sí, lo más de barrio posible, pero además sin mayores recursos, porque el carro de la emisora se ocupaba en otras cosas, entonces yo no podía ir al otro lado de la ciudad, no sé, a Usme, a Bosa, a Kennedy con tal facilidad. A veces me prestaban el carro, a veces no, si no me tocaba dedicarme a hacer periodismo de teléfono, y era llamar a todas partes, y en eso se me iba la mañana y se me iba la tarde consiguiendo noticias, porque además Sair me dio a mí tal vez la más poderosa y dura lección que haya recibido en aquel entonces. Y una mañana cualquiera, yo llevaba 5 días, una semana lo sumo, trabajando en Santa Fe, en Radio Santa Fe, y eran como las 6:30 o 7 de la mañana. Me dijo, ¿usted qué tiene hoy? ¿Qué noticias tiene hoy? Y le dije, no tengo nada. Me dijo, renuncie. Pero además me lo dijo con vehemencia, ¡renuncie! Quedé frío, que ahí me pongo a llorar. ¿Por qué? Me dice, no se lo tome a mal, pero es que un periodista nunca puede decir que no tiene una historia. Así que aprenda, y si cree que no va a tener una historia para más tarde, mejor renuncie. No renuncié, todavía tengo una historia. Creo. Y ese fue tu despegar. Sí, ahí arranqué y digamos que... Inquieto. También inquieto como sos. Sí, con un ejercicio y con tal vez un exceso de confianza de Juan Guillermo, que hoy pues tengo que reconocérselo hacia mí, que finalmente pues... ¿Te vio? Él algo vio, no sé qué ha visto. Digamos, Mirá, la única vez que yo hice algo que podría haberlo sorprendido, genuinamente, yo estaba listo para contar alguna noticia, estaba sentado junto a él en la mesa y él estaba comentando algo de Gilberto Alzate Avendaño, un viejo político conservador colombiano, que en su momento organizó unas especies de... Casada con una venezolana. Sí, y que en su momento era como líder de una cierta línea dura del conservatismo, hasta el punto que tenía hasta sus camisas azules. Y yo comenté eso al aire. Y Juan Guillermo se volteó y se quedó mirándome y me dijo, ¿usted por qué sabe eso? Yo le dije, pues porque yo leo de historia, y porque yo leo de Colombia, y yo leo de todo un poco. Y llamó al jefe de redacción, yo llevaba 1 año trabajando ahí. Y le dijo, Sair, a partir de hoy Juan Pablo va a estar aquí sentado al lado mío todo el noticiero. No me lo molestan y no lo sacan de cabina.
Te ganaste la 10. Sí, pero me eché encima el resto de la redacción, porque entonces a cuenta de que lo sentaban a uno ahí. Pero, digamos que... Son esas cosas que a veces a los latinoamericanos, discúlpame Juan Pablo, nos pesa. De no, me eché en contra a la redacción. Cuando vos tenés un jugador foriserie, ¿por qué no? Me acuerdo hace muchos años, un gordito que jugaba al tenis maravillosamente bien, alemán. Y dije, ¿quién es este gordito? Dijeron, Boris Becker, ¿viste cómo pega? Y yo la verdad dije, es un gordito. ¿Y qué importa? Y el gordito llegó. Y entonces yo te pregunto, si hiciste bien las cosas, el colarte, el tener un espacio de protagonismo, no hay que vivirlo con culpa. Pero no, eso los latinoamericanos lo vivimos con culpa. Eso es cierto, pero yo creo que ahí también hay como una cierta psicología en el asunto. ¿Y cuál es la psicología? Estamos educados, no sé si ha de ser tal vez una concepción un poco moralista nuestra, es a que hay que hacer fila. Y a que hay gente antes de uno haciendo fila para cualquier cosa. Y que entonces, por lo menos yo lo veo así, uno debe respetar los tiempos. Y en ese momento yo me sentí como saltándome a un montón de personas, comenzando por el mismo Zair, el jefe de redacción. Pues con base en un comentario afortunado que hice en un momento en el que pues, el director del programa estaba comentando una noticia. Pero era inevitable que yo no sintiera como cierta incomodidad, digámoslo así, de saber que de repente yo tenía un puesto preponderante que seguramente otros habrían querido y que por lo menos en mí no se veía tan evidente, porque es que, ojo, Alejandro, importantísimo, cuando ocurre esto, yo tenía 21 años. 21 años. Ya eras mayor de edad. A los ojos de la legislación de la mayoría de los países del planeta. Ya eras mayor de edad, responsable. Sí, pues sí, pero era mayor de edad, pero también era una mayor irresponsabilidad. Creo yo, no sé, puedo estar equivocado. Luego vendrían peores irresponsabilidades en mi vida. Es decir, esta sería apenas el inicio de un rosario de responsabilidades. Mirá que raro, qué bonito. Eso es lo que lo hace a Colombia educado, maravillosamente gentil. Una persona que es un freak, para mí nosotros te tenemos como un freak bonito, porque ¿cuál es el límite entre la genialidad y la locura? Ninguno, ínfimo, intangible. Pero si no, ¿cómo salen los Messi jugadores a los 16 años, los Gabo en una instancia pequeños, sin tradición? ¿Cómo surgen las Shakiras? ¿Cómo se mete cada uno por la ventana? Yo tengo una percepción de Colombia y digo que hay muchas cosas que ustedes hacen entrando por la ventana. Uh-huh. Y me parece bonito que entren por la ventana, porque rompen paradigmas, porque rompen esas filas, sí, que no tienen que ser colas. Bueno, eternos. Está bien. Ya, vos, esa la concedo, o sea, la fila no tiene que ser cola, pero sin duda sí tiene que haber. No sé, tal vez este ya es un pensamiento que ni siquiera es... 2000, lo estabas pensando en los 2000. Por eso, pero un segundo, tal vez ni siquiera es colombiano, tal vez ni siquiera latinoamericano, tal vez viene de la formación francesa, donde los franceses sí son absolutamente estructurados y casi cuadriculados en los órdenes de las cosas. Sí, pero l'enfant terrible, ¿dónde está? L'enfant terrible, pero pues sí, pero l'enfant terrible precisamente es un concepto de algo que se sale de la norma. Pero eso es lo que en el fondo después terminan aplaudiendo. Después terminan reconociendo. Bueno, sí, pero yo no me puedo atribuir ese título, malaria. No, malaria. No, tú no te lo puedes atribuir, pero nosotros con el conocimiento y con los años de más que tenemos de experiencia en esto lo otorgamos. Porque si nosotros te decimos freak, también te podemos decir l'enfant terrible. Y sos de esa manera porque es a lo que llegaste al trono. Al trono, totalmente identificado con una instancia.
arrancaste en Radio Santa Fe, sigamos el hilo, y de Radio Santa Fe un par de añitos. 1 año y medio. Y de ahí... 1 año y medio me fui para Todelar, donde me llamaron para estar en la mesa, ser redactor y además cubrir alto gobierno, cuidar presidencia en tiempos de Álvaro Uribe. Era difícil. Era difícil. Uno, porque Álvaro Uribe trabaja más que cualquier ser humano que yo conozca. Sí. Se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde. Y yo recuerdo muchas veces estar ahí en casa de Nariño a las 9 de la noche, cansado, teniendo en cuenta que entré a trabajar a las 5, con ganas de irme a mi casa. Y el tipo... bajaba a ser Mauricio Velázquez, el Sí. entonces secretario de prensa. Entonces, claro, bajaba a ser Mauricio, todos hacíamos un corrillo Sí. en torno a él. Muchachos, no se vayan a ir, que el presidente va a bajar a hacer una declaración. Y entonces ahí, al pie de las escaleras, en casa de Nariño, al primer piso, ponían una piaña, su micrófono, un baflecito, y todos, bueno, a esperar. Y Nos sentábamos a esperar. Bajaba a las 9:30 de la noche de San Mauricio. El presidente ya baja, muchachos, no se vayan a ir. Va a bajar el presidente, nos sentamos a esperar. 10 de la noche, muchachos, ya viene el presidente, alístense. Salían los camarógrafos, alistaban los trípodes, todos los micrófonos. 10:30. Un histriónico italiano. 10:30. Muchachos, el presidente se fue a dormir, pueden irse. Y eso no pasaba, eso no pasó una vez, pasaba muchas veces. Que uno le dan ganas, pues, no sé, de ahorcarse, de ahorcar a alguien, de matar a un bebé, esas cosas que pasan por la cabeza de uno cuando ocurren esos hechos. Pero finalmente, como buenos representantes del estoicismo que somos los reporteros, periodistas, sencillamente guardamos nuestras cosas y nos íbamos a descansar. En Todelar duré 1 año y medio, bajo la dirección de Luis Guillermo Troya, un buen jefe, un buen tipo, quien me dejó además un montón de lecciones, tanto del oficio como personales, muy importantes, muy importantes. ¿La literatura iba apareciendo por ahí? ¿O solamente lectura? Yo siempre he sido un lector, antes que todo. Sí. Bueno, se empieza por ahí. Exacto, y yo creo que se termina por ahí, porque uno nunca es yo nunca tendré pretensiones de escritor, o sea, yo escribo, pero más como porque es por una necesidad personal antes que porque considere que lo que haga está bien. Te dijeron que la falsa modestia también es un pecado, ¿no? No, porque yo soy absolutamente consciente de que esto no es falsa modestia, esto es una impresión absolutamente fidedigna de lo que opino sobre mi trabajo escrito. ¿Y qué opinan los demás? ¿Te importa? Es que lo que opinen los demás siempre va mediado por algo. Entonces, uno, la lagartería, que es muy importante, entiéndase como lisonja o coba, o va mediado por el odio. Entonces, si hay un cierto odio o resentimiento, habrá un comentario que puede no ser el más halagüeño, o puede ir mediado por la familiaridad, la cercanía, entonces habrá suavidad. Digamos que yo, sin querer sonar muy odioso, de las críticas y comentarios me fío más de los negativos que de los positivos, porque siento que los negativos son más honestos, los positivos generalmente no lo son. Puedo estar equivocado. Y ahí viene una reflexión que me haces. ¿Vos no crees que cambió también el estilo literario? Los 2000, de los cuales tú te criaste, el internet, ha hecho un cambio en el paradigma de las personas. Y creo que ese cambio es el que tenemos que aceptar. No podemos estar tampoco con el barroco, con el renacentismo. Es una nueva forma de escribir porque es una nueva forma de hablar. Voy a hablar de uno de los libros que terminé recientemente de leer, que es el último libro de Ricardo Silva Romero, que se llama Cómo perderlo todo. Ese libro ilustra perfectamente lo que estás diciendo, porque es un libro compuesto de microrrelatos que van rodeando un relato principal, que yo traté de ilustrarlo de esta forma en un trino que hice aplaudiendo cuando gana Ricardo el Premio Nacional de Biblioteca Breve, y es, él logra hacer una trenza de historias en donde hay un corazón, que es un relato central, pero en torno a ese corazón
se van trenzando historias, algunas que nunca se terminan, que quedan suspendidas en esas 4 o 5 páginas que le dedicó, y otras que sí se van conectando a lo largo del libro con ellas mismas. Pero es sorprendente porque es una forma muy real de mostrar cuál es la evolución hoy del relato. Y es que como ya nuestra vida nos obliga a estar más conectados con más personas, y hablo de redes sociales, y hablo del mismo celular, que es a la vez un amigo y un enemigo del ser humano. Yo amo mi celular porque es una gran herramienta, pero lo odio profundamente y a veces me dan ganas de estrellarlo contra una pared. Ricardo logra eso. O sea, cada vez que a uno le llega un mensaje de WhatsApp, es una persona que mal que bien, y más en el caso de uno en donde van entrando mensajes cada minuto, es una persona que entra, así sea por 5 segundos, por 10 segundos, por 3 minutos, por 10 minutos, por 20 minutos de la vida de uno. Y luego se va, y luego nunca volvemos a ver a esa persona. Eso es lo que hace Ricardo en ese cuento. Es una cosa impresionante, porque coge un libro en donde cuenta la historia de un profesor, porque esencialmente la historia es la de un profesor a lo largo de un año, el año según él, el peor año para todos, que fue el 2016, pero lo va adornando de todo lo que hay. Entonces, de la historia del portero con el que se encuentra en la entrada, la historia del taxista que lo lleva de un lado a otro, y todo se va hilando además, perfectamente, como ocurre en una trenza. Y creo yo que hoy eso es lo que está pasando con la literatura. Los creadores literarios, los escritores de hoy, se tienen que enfrentar al reto de entender que ya el relato es un relato que no puede ser lineal y único, sino que tiene que ser un relato múltiple. Estamos en el siglo XXI, con todos los avances tecnológicos y donde todos nuestros modelos educativos y culturales han ido sufriendo modificaciones. Yo soy un vejete. Sí, lo siento, yo soy un vejete. O sea, si tú eres un vejete, yo soy un doble millennial. Y los dobles millennials entendemos las cosas desde el blanco y negro al color, con el hombre en la luna, pasando por el internet. Sí, pero se tiene una percepción distinta del mundo. Ahorita cuando estaba llegando, veía unos muchachos, no sé, que deben tener 18 años, tal vez menos, 19 o 17 años, perdón, o 16, esperando un autobús. Amigos, porque estaban hablando entre ellos, pero estaban hablando mientras hacían cualquier cosa en el teléfono. Eran 4. Y me llamó la atención porque yo lo que entiendo y lo que a veces me cuesta un poco es esa generación, o esos muchachos, me separan de ellos, digamos, 15 años, que tuvieran 20, 15 años. Yo ya no los entiendo a ellos. No los entiendo en muchos de sus códigos, en muchas de sus ideas y también en muchos de sus formas de apropiarse del mundo. Uno puede hacer el mayor esfuerzo y creo que tal vez debería uno hacer el mayor esfuerzo para entrometerse o entender mejor qué es lo que pasa con esos protagonistas del siglo XXI. Porque es que, mal que bien, nosotros tenemos todavía la carga del siglo XX. Y cuando yo reniego del celular es porque yo alcancé a vivir, así fuera una adolescencia, sin celular. Y alcancé a vivir parte de mi edad adulta ya sin WhatsApp. Y me tocó conocer la llegada del BlackBerry. Es decir, he vivido una transición que incluso para mis padres no es tan evidente, porque ellos, digamos, tienen un manejo distinto con la tecnología, una relación distinta, pero que para uno como habitante del planeta es un tanto abrumador. O sea, al pensar que lo que hoy es mañana deja de ser con tal facilidad, con tal velocidad, no deja de ser impresionante y, por qué no decirle, atemorizante. ¿Saliste de Todelar? Y me fui a Francia, ahí sí, por fin. ¿Sí? Sí, estuve viviendo allí un año, haciendo una maestría. ¿Dónde? Entonces, en Rennes. ¿La capital de Champagne? No, Bretaña. Claro. Era una maestría bien particular porque se llamaba Études des Amériques. ¿Y qué era? Era un salpicón o un sancocho, no sé en Argentina qué extraño mix existirá, en donde veíamos política,
geopolítica solamente concentrada en el continente americano, y entonces veíamos relación Cuba-Estados Unidos, relación Suramérica-Estados Unidos, como un poquito esos polos, pero entonces también veíamos un poco de literatura y aprendíamos un poco de arquitectura, entonces como también el diseño arquitectónico de las ciudades estaba a nivel del continente realmente vinculado no solamente con una concepción económica de la sociedad, sino además con una concepción del desarrollo mismo de esta sociedad. Entonces era bastante multipluridisciplinario y eso era encantador. Yo terminé escribiendo una tesina para esa maestría sobre los conflictos históricos y políticos que hacen que resulte absolutamente imposible una integración suramericana al estilo de la Unión Europea. Eso fue en el año 2008, hace ya 10 años. En aquel entonces apenas nacía el bloque de UNASUR. Y me acuerdo que el profesor que dirigía mi tesis, Jacques Tenier, magistrado en la Cour des Comptes de París, me decía, usted está equivocado, UNASUR va a funcionar. Y yo le decía, no va a funcionar, y por eso está esto escrito. 10 años después, Monsieur Jacques Tenier, un saludo, lo recuerdo mucho. Cuántas clases y conversaciones interesantes. UNASUR no sirvió, no se logró consolidar, tal y como lo anticipé en mi tesina. Las culpas de los Kirchner, los Chávez y las... Estaban ahí. Eran los creadores. Pero y no solamente eso, sino que además hay un background, hay como una historia detrás de todo esto que de todas formas nos sigue arrastrando. Es una inercia continental que en realidad más que inercia termina siendo un proceso en donde a pesar de todos los esfuerzos siempre vamos a terminar separándonos y encontrando algún pretexto para no unirnos. Nos une un pensamiento. Tú en el 2008 decías eso, yo hace muchísimos más, porque tengo más años que tú, sostengo que la Unión Europea, razas diferentes, credos diferentes, etnias diferentes, historias diferentes, y generan eso, la Unión Europea. Latinoamérica, la misma raza, el mismo credo, la misma religión, la misma esencia, y no nos ponemos de acuerdo. Exacto. ¿Culpables? Nosotros. No, nosotros. No, es que no hay ninguna discusión. O sea, terminaste los estudios, sí. Ya escribías, te escribiste una tesina, sí, no, ya escribía, y de hecho cuando yo me voy, como dejo en la radio, empecé a escribir un blog, que de hecho el blog es mi nombre hoy de usuario en todas mis redes sociales, porque como en aquel entonces era blogspot.com sí. / lo que sea, o no, era no sé qué .blogspot.com, sí. Ya me acordé. Entonces yo tenía que encontrar un nombre que fuera interesante, que hablara de lo que a mí me gusta, que es hablar de Colombia, y se me ocurrió Colombiascopio, como pensando en telescopio, en microscopio, como mirar de lejos para agrandar, o mirar lo pequeño para amplificarlo. Sí, ahí está el telescopio. Y de ahí surgió el Colombiascopio, y por eso no quiero cambiarlo, porque finalmente fue un nombre que yo me inventé cuando no estaba acá, cuando quería seguir escribiendo, cuando quería seguir hablando de lo que estaba pasando en el país, y entonces en ese momento monté con mucho juicio el blog que trataba de alimentar, creo que 2 veces por semana, con textos cortos, a veces un poco satíricos, a veces con unos toques de humor negro, a veces meras reflexiones. Incluso llegué a montar un blog paralelo que era como para expresar un lado más sentimental mío, pero creo que hice como 4 o 5 publicaciones, porque es que... ¿Hay alguna intención romántica, alguna dama de eso de los sentimientos es muy complejo y yo no voy ahí, yo no me meto en esas profundidades. ¿Había alguna dama? No las entender, frustraciones. Había graves frustraciones. Había algo, sí. Había algo. Y entonces terminé montando el blog, y digamos que ella iba entrenándome, y en paralelo estamos hablando también del momento en el que es el primer gran boom de Facebook, año 2007-2008. Sí. Yo escribía relatos de cosas que me pasaban en Facebook, y además los ilustraba, pues con fotografías. Yo dibujo terrible. Entonces contaba la historia de cuando iba a una soirée a tomarnos unos tragos, y dije, bueno, voy a llevar un postre, y cogí una bicicleta de alquiler, pues de esas gratuitas sí. de la ciudad, y cogí la bicicleta y metí el postre en la canastilla y me fui pedaleando. Yo siempre he sido muy malo haciendo cualquier cosa, y primordialmente manejando, y
me encontré con un hueco, no supe pedalear, me fui de frente, me rompí las gafas, me rompí la cara, pero el postre sobrevivió. Importantísimo. Sí, no, lo importante era lo es que importante. yo no veía nada porque sin gafas soy un invidente, no podía, Estaba mal cojo, pero el postre sobrevivió y pude llegar con el postre al lugar. Entonces empecé a llenar de esos relatos, entonces el relato era casi un cuento de Cortázar. Eran pequeñas historias y yo las compartía con mi padrino de bautizo, que en realidad es como mi abuelo, que es un hombre además no solamente muy culto, sino brillante, y él le mandaba yo por correo electrónico, él me respondía diciendo, sigue escribiendo, animándome a seguir escribiendo, y yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque lo haces bien. Cosa que me parece absurda, ¿no? Pues un señor que además escribe constantemente, que tiene como una cierta... Lo que es la vida, ¿no? Como te muestra... Sí, pero yo nunca me lo habría imaginado. Pero bueno, ahí está. Tal vez alguna razón tenía. Curiosamente hoy, mi columna de hoy en el periódico El Tiempo está dedicada a él, que es Osuna el caricaturista. ¿Ese era tu padrino de bautismo? Es porque aún vive. Perdón, tienes razón. No sabía si vivía. Sí, es verdad. Claro, no sabía. pero sí, y él me comentaba los escritos. Y para mí fue como muy emocionante porque... Abogado él, ¿no? Él es abogado, correcto. O sea, abogado que se dedicó, como dirían las madres, no te dediques a escribir porque ¿de qué vas a vivir? Exacto. Perdón, Pues ¿podemos parar y si quieres más café? ¿Hay más café? No, estoy bien. Entonces, no, porque si no, no duermes a la noche, mito colombiano. O sea, si tomo un café antes de las 5 de la tarde, no duermo. Pero es verdad, a mí me pasa. Yo termino de comer. Y te voy a decir que esto es cierto porque para mí el café es terapéutico. Sí, yo llego a la emisora a 5 de la mañana y me tomo el primer café. A las 5:00 me estoy tomando el primer sorbo de café. Quedo despierto. Y de repente, como a las 7 de la mañana, empieza a entrarme como una banda de eso. Un café. Quedo inmediatamente despierto. Y hubo épocas de terrible adicción en donde yo me tomaba 5 o 6 cafés en la mañana. Sí, por eso no dormía. Y le he ido bajando un poquito en los últimos meses. Entonces ahora me estoy tomando 3 cafés en la mañana. Pero es perfecto. De verdad en mí tiene un efecto terapéutico. ¿Qué pasa cuando me tomo un café en la tarde? Hasta las 4 de la tarde yo puedo tomar café. Siempre me he dicho eso. O bueno, siempre no. Cuando descubrí que no me desperté, que no me cogía el sueño. Si me tomo un café a las 7 de la noche, ya no me duermo. No, me quedaré dormido a la medianoche, teniendo en cuenta que tengo que despertarme a las 4 y con 4 horas de sueño no funciona. Llegamos, terminamos la experiencia Francia, ¿cómo? Terminé trabajando, porque mis últimos días en París, ya me había trasladado a París, coincidieron con la liberación de Ingrid Betancourt. Entonces Caracol... Operación Jaque. Yo me acuerdo perfectamente, yo estaba en un cine, dijiste tú, c'est super. No, yo estaba en un cine, estaba en un teatro viendo una película. Y te llega la info. Y me empieza a llamar mi papá desde Bogotá. Yo veía el teléfono y yo, ¿por qué me está llamando? Y me llamaba una vez y otra vez. Entonces finalmente yo me salgo del cine. ¿Aló? ¿Qué pasó? Y no, que liberaron a Ingrid Betancourt. Y yo, bueno, pues yo estoy en el cine, muchas gracias. Y pues yo, ¿qué puedo hacer acá? No, pues para que supieras, listo. Entonces yo colgué, estaba con unos amigos colombianos también. Entonces les conté, y cuando salimos de la película nos fuimos a comer a un McDonald's y ahí sí llamamos todos a Bogotá como para ponernos al día. En la noche allá, tarde acá, o mediodía acá, me llaman de Caracol Radio a decirme, óigame, que si usted quiere colaborar con Caracol para hacer el cubrimiento de la llegada de Ingrid Betancourt a París, su reunión con Sarkozy, en fin, todo esto. Y yo dije, bueno, magnífico, estupendo, pues ya casi estoy volviendo a Colombia, pero esto me ayuda a calentar otra vez. Y así fue, y entonces terminé ahí haciendo unos cuantos reportes. Una corresponsalía. Sí, volví a Bogotá, y ya aquí en Bogotá, pues empecé a esperar qué iba a pasar. Terminé trabajando en Radio Nacional, donde me contrataron como periodista. Y entonces yo era reportero. Y ahí, en un ascenso meteórico realmente, en cuestión de un año y medio, yo ya era el director de noticias, de informativos
en Radio Nacional. Tenía 25 años. Una máxima irresponsabilidad. Esa sí que es la máxima. ¿Tiempos de Celis? ¿Quién era? No, estaba... El gerente de RTBC en ese momento era Douglas Velázquez. Fue el último gerente que puso el gobierno Uribe. Y en realidad yo termino como director de informativos por una circunstancia bien particular, y es que iban a montar un noticiero con el sello de José Obdulio Gaviria, de Ernesto Yambure, pues de todas estas personas que digamos eran muy de la entraña del gobierno. Una vaca sagrada, de vaca sagrada. Sí, pero del gobierno, es decir, que difícilmente podrían garantizar equilibrio en los contenidos. Estalla el escándalo, escriben una nota en El Espectador, hacen el ruido en la W, escriben otra nota en El Espectador, finalmente paran esa idea de contratación. Y yo que estaba en ese momento como... Suban al chico. Como editor del noticiero, y ya mi contrato se acababa. Me llama el gerente y me dice, usted parece que es muy importante, ¿se le mide a esto? Y yo, pues yo no soy importante, pero yo sí me le mido. Y ahí estuve hasta finales del año 2012, comienzos del 2013. Es decir, aguanté... Hasta el cambio de gobierno. No, aguanté el cambio de gobierno y mucho más. Okay. Y mucho más. Yo estuve durante una porción del gobierno Santos Allá, y una porción importante, casi los primeros 3 años de gobierno. Cuando ya me llaman de la W, y pues ahí estamos. ¿Qué pasaba en paralelo? Yo estaba en Radio Nacional y alguna vez entrevistamos a María Elvira Bonilla, que en aquel entonces estaba empezando a hacer su portal que se llamaba ¿Quién y qué? Y me acuerdo que después de la entrevista nos quedamos hablando y ella me dijo, escriba. Yo tengo un espacio para columnistas, escriba. Y yo le dije, bueno, listo. Me dijo, ¿qué día quiere escribir? ¿Cuándo quiere que le publique? Yo dije, los viernes. Listo. Entonces me puso en contacto con la editora de opinión y empecé a escribir. Cuando sale María Elvira Bonilla de ¿Quién y qué?, yo me retiro, porque me acuerdo que ella sale por algunas presiones, ya olvidé un poco la historia, me tocaría revisarla. Y yo le escribí a Fidel Caro, El Espectador, y le dije, oiga, mire mis columnas, yo quiero ser columnista del Espectador. Fidel me acogió y empecé a escribir para El Espectador, y luego me llamaron del Tiempo. Entonces, pues digamos que poco a poco he ido como afinando también un poquito el tema de la escritura, y es cierto, también la escritura es mucha práctica. La escritura es escribir y escribir y escribir, al punto que uno trata de encontrar su propio tono, que yo no sé si yo lo he encontrado, si lo tengo, si no lo tengo, pero que también se le vuelve lo menos doloroso o penoso en términos de experiencia, porque a veces uno sufre, y sufre muchísimo cuando escribe, muchísimo. Eso fue lo que más nos conmovió a nosotros cuando descubrimos, nos pintaron pajaritos en el aire. No es que te estén buscando ni que nos quieran. En este momento, caso me entrego. En este momento no, yo me entrego. Saben que esto es subversivo que esto y vienen por nosotros. Y vienen por nosotros. Nos entregamos, no hay problema. Cuando descubrimos tu pintura literaria, tu instancia, tu pluma, nosotros normalmente los periodistas creemos poco en la literatura, porque siempre son la sumatoria de los reportajes, las transcripciones de, las entrevistas a, whatever, y no le creemos mucho. La verdad, vamos a hacer eso. Esto es como el relleno. Es como, hagamos un disco de covers. Sí, recuperemos y vemos qué tal sale. Y esto no va a fallar y esto no sale nunca mal. ¿Ok? Entonces, descubrimos esa historia y vemos que es coherente, casi un PNL, porque pensás correctamente, seguramente es un proceso educativo el que hay en ese pensar, hay una forma de actuar y de hablar que es correcta y tiene una instancia PNL. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, cuando vos apuntás a nos pintaron pajaritos, ¿qué buscaste?
sacudir de modorra a toda esa clase política que nos promete, diría Carlos García Moreno, Charly García, por favor no hagas promesas sobre el bidet. Yo pienso que tiene como dos objetivos el libro. Uno, sí, de pronto decirle a los políticos, dejen de meternos los dedos en la boca, ya no más, que de verdad el país está cansado de esto, pero más que eso yo sí creo que debe ser una reflexión para todos como ciudadanos, que es la gran falla además que tiene nuestra democracia, y es, nosotros parece que fuéramos a las urnas una vez cada 4 años y con eso sintiéramos que hemos cumplido como ciudadanos eligiendo a X, Y o Z. No, como ciudadanos también tenemos que exigir, y yo creo que ese es un camino que todavía nos hace falta por recorrer, y muchísimo en Colombia. Uno compara, por ejemplo, Argentina, un país en donde la movilización social es tan fuerte, política o no política, pero es muy fuerte. Uno coge Francia y también hay unos movimientos sociales muy poderosos. Aquí no pasa eso. Aquí no nos indignamos, aquí no nos molestamos, aquí no alzamos la voz. Dejamos que nos sigan embaucando, dejamos que nos sigan contando cosas, dejamos que nos sigan ilusionando y luego desairando. Y no pasa nada. Ahí es donde el libro tiene que generar un poquito como de conciencia ya de, óyeme, despierta que llevan 40 años mamándote gallo con lo mismo. Consulta, ¿no crees que ante lo dramático de las últimas décadas y no digamos cuántas, vividas por los colombianos, donde el dolor ha sido muy intenso, los niveles de dolor, ¿no crees que ya llegaron casi a un nivel anestésico donde al colombiano le cuesta entender que mataron 25 personas en la escuela de policía? Alejandro, 25. Yo lo voy a ilustrar de esta forma que además me parece excelente. En una sociedad con capacidad de indignación, ese mismo día del atentado, todos deberíamos haber estado en la Plaza de Bolívar, en la carrera séptima, en donde quieran, encendiendo una vela, haciendo sonar una sartén, una cacerola, haciendo algo. ¿Qué hicimos? Nada. Esa es una sociedad anestesiada ante el horror. Tan anestesiados estamos ante el horror, tan anestesiados, que hay gente que se atreve a decir intervención militar ya en Venezuela, como si desconocieran que el teatro de operaciones sería Colombia. O sea, por favor, o sea, que tienen en la cabeza los que dicen intervención militar ya. Es una sociedad anestesiada y enferma que es incapaz de darse cuenta. ¿Cuántos muertos hemos puesto? O que se niega más bien, se niega el número de muertos. Y entonces, al negarse nos dice, pues pongamos más. ¿Qué importa? ¿Qué más da?